Ninguno de los cuatro artistas a los que se conoce como postimpresionistas habrían aceptado esa calificación, y no se debe a que Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne fueran unos arrogantes y desdeñaron el término, sino que este se acuñó tiempo después de sus muertes. Roger Fry, conservador de museo, crítico de arte y artista británico, lo creó en el año 1910. Necesitaba un nombre bajo el que unificar y agrupar a un grupo de artistas diversos a los que había seleccionado para formar parte de la exposición que estaba organizando en las Graveton Galleries de Londres. Este insólito viaje a Londres de la obra de un grupo de pintores de vanguardia franceses iba a levantar bastante revuelo, y ello supondría inevitablemente que Fry se convertiría en el blanco de las críticas. El hecho de ponerle un título accesible que pudiera resistir el análisis por parte de sus colegas del mundo artístico era un detalle importante y algo sorprendentemente difícil. El problema al que se enfrentó Roger Fry era que carecía de un común denominador que sirviera para describir a los cuatro artistas, cosa que suele suceder muy a menudo. Él se daba perfecta cuenta de que representaban cuatro cimientos sobre los que se construirían los movimientos artísticos del siglo XX, y sabía que tanto Seurat como Van Gogh habían sido calificados como neoimpresionistas, que Cézanne había sido impresionista en algún momento y que Paul Gauguin había sido incluido en la nómina del movimiento simbolista. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus estilos artísticos habían dejado de tener elementos en común. Además, Fry había decidido incluir a Manet en la exposición por razones que aunaban lo artístico y lo comercial. El mundo artístico londinense no conocía a la mayor parte de los artistas que él incluía en la muestra, pero sí había oído hablar del padrino del impresionismo, y Fry esperaba que tuviera el suficiente empuje como para que los aficionados salieran de sus casas en un día de invierno realmente frío. Él tenía la intención de presentarlos como algo más que un grupo de pintores modernos que cada uno a su manera habían desarrollado y llevado más lejos las ideas de Manet. Por tanto, Manet tenía que estar en el título, aunque no necesariamente los demás nombres. Impresionismo también debería de estar en el título, por el gran tirón que tenía entre el público. Manet e impresionismo parecía funcionar bien, pero no resultaba muy preciso. La solución para Fry pasaba por añadir un prefijo, y esto fue lo que hizo. La exposición se tituló Manet y los postimpresionistas. Las razones académicas de Fry a la hora de aunar a Van Gogh, a Gauguin, a Seurat, a Cézanne bajo la rúbrica de postimpresionistas estaban vinculadas con el hecho de que los cuatro representaban una evolución a partir del impresionismo, el movimiento artístico del que Manet había sido inspirador y alma. Los cuatro habían comenzado sus carreras con una adhesión a los principios impresionistas, de modo que el centro de atención recaía en el post, lo que venía después del impresionismo. Por decirlo de otro modo, un tanto trillado, eran como los carteros. Cada uno de ellos recogió el impresionismo y lo llevó a un destino diferente. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Bueno, pues nos cuenta que el título funcionó, pero que la exposición fue un rotundo fracaso. El término postimpresionista continúa hoy en día en vigor, pero la exposición de Fry recibió críticas atroces, acompañadas de las consabidas pullas. Poco después de la inauguración de la exposición, Fry escribió una carta a su padre en la que afirmaba que se había abatido sobre él, desde todas direcciones, un huracán de una violencia periodística inusitada. Los ataques servidos en la prensa se asemejaban a los que habían recibido años antes los impresionistas y años después seguirían recayendo sobre otros movimientos artísticos del porvenir. Y a esto le llaman arte, era por lo general el tono peyorativo de las críticas. A Fry le acusaron de ser un excéntrico y un embustero, pero no todo el mundo pensaba así. Los artistas Duncan Grant y Vanessa Bell, así como la hermana de Vanessa, Virginia Woolf,
consideraban que Fry era muy válido y lo invitaron a formar parte de ese grupo de intelectuales bohemios que años después sería conocido como el Grupo de Bloomsbury. Hay quien dice que cuando Virginia Woolf escribió en torno a diciembre de 1910 Cambió el carácter humano en su célebre ensayo de 1923 Mr. Bennet and Mrs. Brown, estaba aludiendo a la exposición de Fry de 1910. La vida realmente sí había cambiado para él. Había organizado la exposición tras haber sido despedido como conservador del Metropolitan de Nueva York, después de una discusión con el entonces director, el financiero John Pierpont Morgan, conocido como JP Morgan, que era quien le había contratado. Hasta ese momento, la relación profesional había sido mutuamente beneficiosa. El ojo de Fry y el dinero de Morgan iban de la mano. Fue entonces cuando Fry descubrió la vanguardia parisina, lo que le cambió no solo a él, sino también su manera de entender el arte. Dejó su labor como conservador del arte del pasado y centró sus esfuerzos en el arte del presente. En 1909 publicó su ensayo sobre la estética, en el que describe el postimpresionismo como el descubrimiento del lenguaje visual de la imaginación. Ahora, en el orden general de cosas, esta afirmación carece de sentido, dado que la mayor parte del arte anterior al impresionismo era también invención. ¿Acaso se puede decir que el techo de la Capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel no es el lenguaje visual de la imaginación? Sin embargo, en el contexto de un movimiento artístico que se había desarrollado a partir de la adherencia estricta del impresionismo a la objetividad y a la cotidianeidad, sí tiene sentido. Cada uno de los cuatro posimpresionistas había descubierto una poderosa poción artística cuando combinaron lo fundamental de los principios del impresionismo con el lenguaje visual de la imaginación. Ninguno llegó tan lejos en esto como el holandés Vincent van Gogh. Su historia es bien conocida, probablemente más que la de cualquier otro artista moderno. La locura, la oreja, los girasoles y el suicidio final. Camille Pissarro, con su mente abierta, su ojo para el talento y su tendencia a apoyar artistas, resumió a Van Gogh con unas palabras particularmente emotivas. Muchas veces dije que este hombre o bien se volvería loco o nos sobrepasaría a todos. Lo que no pude prever es que fuera a hacer ambas cosas. La vida de Vincent van Gogh comenzó de una manera bastante normal en Groot-Zundert. Era el mayor de los 6 hijos del reverendo Theodorus y de Anna Cornelia van Gogh. Su tío era socio de los marchantes de arte Goupil y Cia de la Haya, y ayudó a Vincent cuando tenía 16 años a formarse como aprendiz en el seno de la compañía. Y no se le daba mal. La empresa fue abriendo sucursales, primero en Bruselas y luego en Londres. Por entonces, su hermano pequeño Theo se había unido a la compañía, lo que generó una correspondencia regular entre ambos hermanos que duró hasta la muerte de Vincent. En las cartas discuten sobre arte, sobre literatura, sobre ideas, y estas son un testimonio del modo gradual en que Vincent comenzó a desvincularse de la naturaleza materialista del negocio del arte. Algo que tiene que ver con su creciente obsesión por el cristianismo y la Biblia. Fue este conflicto interior el que le llevó a que lo despidieran de la compañía y se fuera a vivir a la nada glamurosa ciudad de Ramsgate, en Inglaterra, donde trabajó como maestro de escuela. Las cosas no salieron del todo bien. Vincent era un hombre honrado, pero sus intensísimas emociones habían ido yendo cada vez a más. Después de un tiempo, trabajando gratis como pastor, escribió a su hermano Theo una carta en la que decía: «Mi tormento no es otro que este. ¿Para qué valgo? ¿Es que no puedo servir y ser útil de algún modo?». La respuesta de Theo fue poco convencional, pero muy profética: «Hazte artista». Era una sugerencia cara. A Vincent le encantó la idea y Theo pagó por ella. Desde entonces Theo se dedicó a mantener económicamente a su hermano mayor. Primero Vincent pasó 5 años de formación en Holanda, mientras que Theo se mudó a París para trabajar en las oficinas que Goupil tenía allí.
Vincent recibió algunas clases, por supuesto sufragadas por su hermano, pero a pesar de todos sus intentos y buenos propósitos, Vincent siempre fue un autodidacta. Poco a poco comenzó a encontrar una voz personal como artista. A mediados de la década de 1880 ya había pintado la que se considera su primera gran obra, un cuadro que entonces no suscitó interés alguno, Los comedores de patatas del año 1885. Era este cuadro una tentativa demasiado ambiciosa para un artista novato, una composición con 5 personajes en una habitación pequeña sin otra iluminación, una exigua lámpara de aceite. Supone un reto compositivo para un estudiante, pero Van Gogh quería subir más todavía el listón. Por esa época quería ser un pintor de la vida campesina y generar documentos sociales, como hacía Dickens. Sus campesinos no están idealizados, resultan naturales. A través de su paleta y del tratamiento de las figuras, Van Gogh logra representar su vida humilde y su precaria dieta. El resultado es una obra a base de ocres sombríos, grises y azules, con campesinos cuyas manos tienen el color de la tierra y dedos tan rudos como las patatas que comen. Con pocos trazos basta para evocar la imagen de una familia que está agotada, pero que aún no ha sido vencida por completo. Se la envió a Theo, que le sugirió por carta: ¿por qué no vienes a París? En 1886 Vincent llegó a la capital francesa y allí encontró la diferencia. Theo le dio a conocer las obras de los impresionistas y Vincent tuvo una revelación. En sus ojos se encendió la luz. De repente empezó a ver colores, muchos colores. Escribió entonces a un amigo diciéndole que estaba buscando contrastes a través del naranja y el azul, el rojo y el verde, el amarillo y el violeta, buscando tonos quebrados o neutros para armonizar los extremos. Era una búsqueda para conseguir que el color sea intenso, no para lograr una armonía opaca. Con esta cita se resume que Vincent van Gogh estaba listo. Vincent puso en práctica la técnica impresionista con una pincelada rápida. Tuvo sus primeros escarceos con el impasto, una técnica en la que la pintura se aplica bastante espesa en el lienzo con determinación, de modo que produce un efecto tridimensional. Pero además se dio cuenta de que la mayoría de los artistas de vanguardia parisinos compartían su amor por los grabados japoneses. Era demasiado intenso y Vincent comenzaba a tambalearse. Theo sugirió que se tomara unas vacaciones en el campo, en el sur de Francia, y a Vincent le pareció muy buena idea. Soñaba con tener un estudio allí, una especie de colonia artística que rivalizara con la que su amigo Paul Gauguin tenía en Bretaña, en el norte de Francia. Vincent llegó a Arles y allí tuvo una segunda epifanía. Para un tipo del norte de Europa, el sol del sur era una especie de revelación. Pensaba que había entendido el color en París, pero eso no era nada comparado con la intensidad tonal que producía el orbe de fuego de Dios sobre los campos de Provenza. Todo parecía más acentuado. Vincent había visto la luz. En los 14 meses que pasó en Arles, pintó cerca de 200 cuadros, entre los cuales hay obras maestras como La Casa Amarilla, La Naturaleza Muerta con Plato de Cebollas, El Sembrador, El Café Nocturno, Los Girasoles en un Jarrón, La Noche Estrellada sobre el Ródano o La Habitación, todos ejecutados en el año 1888. Dijo por entonces: quiero llegar al punto en que la gente diga de mi trabajo: este hombre siente profundamente. Podía haber añadido: y es un hombre cuyas obras hacen que los demás sientan profundamente. Cuenta Will Gompert que cuando su hijo tenía 6 años fue con él a una galería de arte en la que se vendían carteles y postales de arte moderno. El padre le ofreció al hijo que eligiera un cartel y una postal. Dice no recordar qué postal eligió, pero sí el cartel, La Habitación de Van Gogh. Cuando le preguntó al niño que por qué ese, el niño respondió que le relajaba. Si Van Gogh hubiera andado por allí en ese momento,
seguramente habría corrido a darle un abrazo al niño, porque esa era exactamente la sensación que quería proyectar en su cuadro. Quería que todo en él representara descanso, los colores, la composición, la luz, la atmósfera y el mobiliario. Arlen fue la ciudad favorita de Van Gogh. Le parecía que evocaba la sencillez y la belleza del mundo que presentan las estampas japonesas. En 1888 escribió Ateo: envidio la extremada claridad con la que los japoneses hacen sus obras. Nunca resulta aburrido y nunca parece que haya prisa. Es tan sencillo como respirar y hacen una figura con un par de trazos certeros con la misma facilidad con la que coserían un botón. El sol estaba en su cenit, también sus sueños optimistas de crear una comuna de artistas. Pero de igual modo que ese chico raro del colegio por el que todo el mundo siente respeto, pero al que todo el mundo intenta evitar, muy pocos aceptaron realmente la invitación de unirse a él en Arles. Paul Gauguin lo hizo. Los dos artistas autodidactas se habían hecho amigos en París y compartían una ambiciosa idea: ir más allá de las limitaciones del impresionismo. Durante 6 semanas compitieron y se halagaron mutuamente. Cada uno lograba llevar al otro a una cima artística nueva. Para la época en la que se produjo la tristemente célebre pelea entre ambos y el episodio de la oreja, se cuenta que, después de una discusión particularmente violenta, Van Gogh se marchó a un burdel y se cortó parte de una oreja. Ambos hombres habían logrado sus propósitos. Van Gogh había desbrozado el terreno para un cambio que le llevaría a una expresividad mayor. Gauguin, en cambio, iba directo a unas latitudes mucho más exóticas. La obra de Van Gogh resulta tan familiar como su propia historia, aunque en vida fuera un absoluto desconocido. Pero la familiaridad con los datos no significa que uno esté del todo preparado para encontrarse por primera vez con alguna de sus pinturas. Cuando uno se coloca delante de un Van Gogh, se añade otra dimensión ante la sensación de estar delante de una gran fuerza de la naturaleza. Cosas de esas dimensiones solo se pueden experimentar sin mediación. Uno tiene que estar allí. Es algo que resulta muy difícil poner en palabras, sobre todo cuando muchos de los cuadros de Van Gogh están a medio camino entre la pintura y la escultura. A unos metros de distancia, algunas de sus obras adquieren una cualidad tridimensional. Cuando uno se acerca, se da cuenta de que Van Gogh ha vertido palas de colores brillantes al óleo sobre su lienzo. Lo embadurna de pintura, le aplica y da forma a las capas no con un pincel, sino con una espátula o con los dedos. La técnica no era nueva. Tanto Velázquez como Rembrandt se habían servido ya del impasto, pero en manos de Van Gogh sus efectos consiguen un dramatismo mayor. No quería que la pintura fuera un medio para la representación, sino que se convirtiera en parte sustancial de la obra. Si los impresionistas buscaban exponer una verdad pintando lo que veían con rigurosa objetividad, Van Gogh quería llegar más lejos y poner delante verdades profundas acerca de la condición humana. Por ello, su acercamiento es subjetivo. No pintaba lo que veía, sino cómo se sentía acerca de lo que veía. Comenzó a distorsionar las imágenes para transmitir sus emociones, exagerando tanto como un dibujante de viñetas. Si pintaba un viejo olivo, enfatizaba su edad retorciendo el tronco y desfigurando sus ramas hasta que pareciera una anciana llena de arrugas, sabia pero implacablemente deformada por la carga de los años. Además, aplicaba grumos de pintura para acentuar ese efecto, convirtiendo un cuadro de 2 dimensiones en una épica tridimensional, un cuadro que pasaba a ser una escultura. Van Gogh, refiriéndose a un amigo común que había puesto en tela de juicio su apostasía de la representación fidedigna, escribió a su hermano Theo: «Dile a Serret que me desesperaría si mis figuras fueran correctas. Dile que anhelo esa incorrección, esas desviaciones, esas remodelaciones, esos cambios de realidad. Puede que se conviertan en mentiras, vale, pero en mentiras más verdaderas que la verdad literal». Con ello, Van Gogh sirvió de inspiración
a uno de los movimientos artísticos más duraderos y significativos del siglo XX, el expresionismo. Por supuesto que nada surge de la nada, ni siquiera en el caso del alma hipersensible de Van Gogh. Kate Christiansen, del Departamento de Pintura Europea del Metropolitan de Nueva York, dice así: hizo su obra a partir de formas alargadas, retorcidas, de escorzos imposibles y de colores irreales. La diferencia es que en sus manos estos efectos adquieren una profunda capacidad expresiva. No son señales de virtuosismo. Se refiere a Van Gogh, ¿verdad? No, de ningún modo. Se refiere al Greco, que ya distorsionaba las imágenes para transmitir emoción 300 años antes del nacimiento de Van Gogh. Las huellas de este artista, residente en España, pero nacido en Creta, se observarán a lo largo de toda la historia del arte moderno. El Greco y Van Gogh compartían diversas pasiones que iban más allá del arte. Ambos eran profundamente religiosos y despreciaban el materialismo del mundo que les había tocado vivir. Ninguno de los dos tuvo una carrera artística fácil y exitosa. Ambos se vieron obligados a abandonar sus lugares de origen para obtener la inspiración y el apoyo que necesitaban. Los temas del Greco tienden a ser místicos, aristocráticos o religiosos, mientras que Van Gogh está involucrado con los aspectos más mundanos de la vida moderna: los cafés, los árboles, los dormitorios o los campesinos. Su respuesta expresionista a estos temas tan cotidianos, firmemente asentada en su propia experiencia del mundo, fue la fórmula visionaria que hizo que el arte se proyectara hacia el futuro. Aunque murió en 1890 como un absoluto desconocido y sin la menor reputación, la influencia de Van Gogh sobre el arte moderno comenzó casi inmediatamente después de su muerte. 3 años después de esta, el artista noruego Edvard Munch pintó su célebre Grito, una obra absolutamente deudora de Van Gogh. El artista escandinavo quería que sus cuadros fueran emocionalmente más intensos, pero no sabía cómo lograrlo. Fue después de una visita a París a finales de la década de 1880 en la que vio por primera vez la obra del posimpresionista holandés, cuando entendió cómo lograr sus propias ambiciones artísticas. En el Grito, Munch incorporó el modo en el que Van Gogh combaba la imagen para transmitir sus emociones más profundas. El resultado es un cuadro que se convierte en la quinta esencia de la pintura expresionista. El horror que deforma la cara de la figura, con su mezcla de terror y súplica, no deja lugar a dudas sobre la ansiedad que genera al artista su visión del mundo. Es una pintura profética, quizá una Mona Lisa moderna. Ejecutada a finales del modernismo, evoca los futuros horrores y la desazón de los hombres ante la llegada de una nueva era. El motivo del grito humano se convirtió en un tema central en la obra de un artista expresionista más contemporáneo, el gran pintor irlandés Francis Bacon. A menudo se refería a un fotograma del acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein que se le había quedado grabado. En él aparecía la nodriza que grita en la escalinata de Odessa, con la cara ensangrentada y las gafas rotas. La imagen le inspiró para crear uno de los más importantes y valiosos corpus de trabajo de la segunda mitad del siglo XX. Ningún cuadro resume mejor el dolor y la tortura que marcaron la vida de Bacon que su estudio posterior a Velázquez del retrato del Papa Inocencio X, ejecutado en 1953. Una vez, la primera ministra Margaret Thatcher se refirió a él como el artista que pinta esos cuadros tan horribles. Él le contestó que no eran sus cuadros los que eran horribles, sino el mundo que los políticos habían creado. A Francis Bacon no le importaba que dijeran de él que era un expresionista, porque lo era. Le importaba más Van Gogh. Era una pasión. Bacon dijo una vez que la pintura es la muestra de un sistema nervioso proyectado en un lienzo. Unas palabras que fácilmente habrían podido salir de la boca de Van Gogh. En 1985, Bacon pintó un cuadro llamado Homenaje a Van Gogh, un cuadro que se sumaba a la serie de tributos al genio holandés que realizará entre 1956 y 1957.
Todos estaban basados en El pintor de Camino a Tarascón de Van Gogh, obra del año 1888. El original fue destruido durante la guerra, pero para Bacon en esa obra aparecían dos señas de identidad fundamentales de su héroe artístico. La primera, el estilo pictórico y su paleta de color, su expresionismo. La segunda era la imagen romántica que Bacon, al igual que la mayoría de nosotros, nos hemos creado de Van Gogh. Un hombre pobre, despreciado, hipersensible, que lo dejó todo por el arte y que anduvo solo por el mundo. Van Gogh murió 2 años después de pintar El pintor de Camino a Tarascón. Tenía 37 años y se encontraba en la cima de su creatividad. Murió a causa de las heridas que se había provocado al dispararse en el pecho. Tardó 2 días en morir. Junto a él se encontraba su amado hermano Theo. A los pocos meses, este moriría también a causa de un colapso mental y físico producido por la sífilis. Con ello terminó una década de compañerismo que produjo algunas de las mejores obras de arte que haya habido y seguramente que habrá.